Amigos de Gol Perú, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio especial que ya se los había anunciado anoche. Cuando despedí el programa les ofrecí que hoy al mediodía estaría con ustedes para tocar un tema que ciertamente es muy delicado y que nos obliga a un pronunciamiento a escasas 3 horas, en realidad menos de 3 horas, de llegar al plazo límite que ha dado la Federación Peruana de Fútbol, cual amenaza para que los clubes de fútbol peruano se pongan todos alineaditos y de rodillas frente al ente federativo. El día de la final del campeonato, cuando estábamos todos metidos en la fiesta de Matute, en una cosa que fue tan linda, futbolísticamente hablando, ¿no es cierto? Más allá del resultado, por supuesto, es decir, el espectáculo, la cantidad de gente, el partido de fútbol, la final. No hace falta que les explique lo que es una final, la gente de fútbol, todos nos enamoramos cuando hay una final, ¿no es cierto? Bueno, mientras estábamos todos metidos en eso, cuando yo llego al estadio, el Tanque Arias, Javier Sáenz, estaba Diego Rebagliati. Debo confesar que fui el último en llegar, a pesar que llegué a las 3 de la tarde, me parece 3:30, pero la gente de Gol Perú estaba muy temprano y todos con la misma noticia. La Federación Peruana de Fútbol había enviado, en las previas a la final, una carta no solamente poco delicada, ¿no es cierto?, sino además inaceptable a los clubes, exigiéndoles que hasta el día de hoy martes, a las 4 de la tarde, debían todos firmar una suerte de acta de sujeción en donde aceptaban todo lo que la Federación decía para ponerse absolutamente en sus manos en todo lo que significa velar por el futuro de los clubes. Por supuesto, además, esa carta era una suerte de lavamanos espectacular con respecto a cualquier problema que pueda haber en el futuro. Y en fin, es muy larga, es densa de explicar, es un tema además muy técnico porque es también jurídico, pero de alguna manera queríamos compartir con ustedes nuestra profunda preocupación por el futuro del fútbol peruano y que tiene su origen, aquí no hay que tapar el sol por un dedo, con las ganas de algunas personas de meterse a capturar los derechos de televisión, en lugar de mantenerlos como debe ser siempre, en el marco de un libre mercado, al amparo de la legislación nacional, del Código Civil, de la Constitución peruana y de los derechos que eso garantizan a todos. La Federación Peruana de Fútbol quiere interrumpir eso, quiere meterse ahí, hace tiempo lo viene intentando, pero ahora sí de la manera más grosera y tosca posible. La verdad, la lectura de la carta yo no podía creerla, lastima el más mínimo criterio jurídico y además de una mínima elegancia que debería mantenerse en estos conceptos, ¿no? Hoy día vamos a conversar con algunas personas que nos ilustren un poco sobre la materia. Diego Rebagliati, soy sin duda uno de los más destacados periodistas deportivos que tiene el Perú en diferentes pantallas, ustedes lo disfrutan permanentemente y hoy nos está acompañando. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es bueno estar contigo el día de hoy porque es un tema muy importante el que vamos a conversar. Creo que para entrar de lleno al tema, la introducción que has hecho es correcta, es puntual y lo que más me preocupa es la incapacidad de la Federación a estas alturas de tender puentes, de propiciar el diálogo. Y más bien hay un ánimo de generar un enfrentamiento abierto, ¿no? Porque esta carta habla de plazos, habla de urgencias, tiene hasta amenazas. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Si determinados equipos no la firman al día de hoy, mañana los futbolistas que tiene Reynoso en la selección, que pertenecen a esos equipos, ¿no pueden jugar, por ejemplo? Por poner un ejemplo nomás, el más rápido que se me viene a la cabeza, ¿no? O sea, hay una situación que todos conocemos que es pública respecto a la posición de determinados clubes con relación a los derechos de televisión y hay una posición de la Federación que está muy clara también. Pero la que tendría que tender los puentes para ese diálogo debería ser la Federación. Y uno tiene la sensación de que los argumentos de la Federación son tan débiles que a estas alturas solo le queda imponer su criterio porque no tiene la capacidad de seducir y convencer a los clubes. Si no, lo irían por otro camino, ¿no? Porque lo han intentado durante mucho tiempo, además, Diego, ¿no? O sea, han convocado, han hecho conversaciones en donde lo que decían los clubes al final de cada uno de estos intentos no está nada claro. Lo que nos ofrecen es una cosa súper gaseosa. Y eso es lo que iba preocupando conforme pasaban los días. Y efectivamente ahora el drama es que estamos frente a una imposición. O sea, Diego, por reloj tienen menos de 2 horas los clubes para firmar. Y esto es una suerte de, no sé si llamarlo declaración de guerra, pero cruce el Rubicón de todas maneras, ¿no es cierto? Sí, porque además viene con un caramelito, que es una entrega de dinero, ¿no? Además, sí. Y hay clubes que definitivamente
lo necesitan, ¿no? Pero para otros clubes esa cantidad de dinero es minúscula, no es una cantidad de dinero importante. No parece una cantidad que los vaya a seducir. Entonces, a ver, hay una realidad que parece no entenderse en la federación, que es el fútbol hoy en día comercialmente ha crecido mucho y lamentablemente, y esto es acá y en cualquier liga del mundo, no todos los equipos son iguales, ¿no? Entonces, pretender igualar para abajo, que es lo que quiere hacer esta federación, es condenarnos a un fútbol más chato y más mediocre del que ya tenemos. Exacto. Y estoy seguro que los equipos que están creciendo, que son varios, y lo están haciendo bien, y son el ejemplo para los demás, no lo van a permitir, porque es ir contra sus propios intereses. Y la federación tendría que estar alineada con los intereses de los equipos que están creciendo, porque en la medida que esos equipos crezcan, va a crecer todo el resto del fútbol peruano. Pero si aplanamos todo e igualamos todo para abajo con un sentido medio demagógico de democracia que no es tal, que sabemos los que estamos en el fútbol que no es tal, sino es más bien una cuestión de poder y de querer tener a todos controladitos, mucho más que eso. A la federación le da miedo que los clubes crezcan demasiado. A ver, para que la gente lo entienda, porque este razonamiento de Diego tiene una respuesta política, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que para tener el poder de la federación, al final lo que interesa es tener los votos. Y esto es así, el voto de Universitario de Deportes vale lo mismo que el voto de Carlos Stein. El voto de Alianza Lima vale lo mismo que el voto de AET de Tarma, con todo respeto a las diferentes instituciones, pero vale lo mismo. Entonces, lo que decía Diego, esta cantidad de dinero mediante la cual la federación pretende comprar, o sea, encima es más indecoroso, o sea, algunos le dicen te compro, firma una vez y te pago una cantidad de dinero, que para equipos como Universitario o Alianza Lima no significan una cosa importante, para estos otros equipos, algunos de los cuales han vivido todo este año de plata de la federación, sobre la cual además los clubes han pedido explicación y le han dicho, oye federación, está bien que tú quieras regalar dinero, pero es dinero de todos nosotros, explícanos por qué a estos que son mis rivales los has financiado todo el año, ¿bajo qué supuesto? Bueno, a esos los quieres seguir comprando porque al final, Diego, son votos y valen lo mismo. Entonces, al final, con eso se perpetúan en el poder de la Federación Peruana de Fútbol, una cosa que ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Sí, lógico. Esos votos que además antes no los necesitaban tanto el fútbol profesional porque con las federaciones departamentales les alcanzaban. Hoy en día, a partir de esta ampliación de la asamblea de bases, los votos de la primera, de la segunda división, de los futbolistas profesionales, en fin, hay un espectro más grande, una asamblea un poco más grande y más difícil de tener controlado solo con las departamentales. Pero además hay una cuestión adicional, Alberto. Acá se siguió un proceso, aún contra la voluntad de algunos clubes, pero que eran menos, que hablaban de una licitación. La licitación ya fue rara que la hicieran en Chile, que no la hicieran acá, pero vayamos al tema más jugoso del tema. Estoy seguro que si la licitación hubiera sido un éxito, y hoy estuviéramos hablando de que la federación tiene la buena pro otorgada a alguien que puso 70, 80, 90, 100 millones de dólares, los clubes estarían sentados en la mesa viendo cómo se reparte ese dinero y alineados a la federación. Pero esa licitación fracasó. La han querido dibujar de otra manera, la han querido disimular, han llegado a un acuerdo, pero lo concreto es que lo que fue ofreciendo la federación o fue vendiendo como expectativa no se cumplió. Entonces, a estas alturas, con tantas malas respecto al proceso, no me salió esta, no me salió esta, no me salió esta, insisto y sigo queriendo que se juegue bajo mi concepto de negocio, es condenar a los clubes a un nivel de incertidumbre que los clubes no están dispuestos a asumir. Y con lo cual, además, Diego, no se puede hacer ninguna operación a futuro con tranquilidad. Muchos clubes tienen, por ejemplo, algunas deudas que honrar. Podrían acudir a un ente bancario para solicitar algún préstamo, por ejemplo, que les pueda permitir salir adelante. Con un contrato de televisión firme que le dice, mira, vas a tener tanto dinero mensual todos los meses y hay además una historia que se certifica que efectivamente el cumplimiento es tal y se te paga, con eso puedes acudir. Con lo que está diciendo ahora la federación, ¿qué banco serio puede recibir un documento que diga, mira, te confirmamos que va a haber probablemente una carta que todavía no está, pero pierde cuidado que si el negocio sale bien, entonces te voy a dar... Esto no es serio, en el mundo de los negocios esto no funciona.
Eso es uno. Y lo segundo es, hay una realidad que no es la ideal, pero que existe, que es el factoring. Las facturas del consorcio son facturas A1 en el mercado financiero, porque tienen un altísimo, un 100% de cumplimiento. Exacto. El único caso en el que no se han cumplido es cuando el equipo se ha ido al descenso y ha perdido esa categoría y eran facturas del año siguiente de un equipo que ya no esté en primera división. Correcto. Pero, y que quedaron en todo caso en suspenso. Y que quedaron en suspenso. Exacto. Para cuando el equipo vuelva. El caso de Unión Comercio, por ejemplo. Pero dejémoslo ahí. Exacto. O de Cienciano hace muchos años, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es un riesgo deportivo del que asume comprando la factura. Esas facturas, los clubes las usan para su caja, para su flujo de caja inmediato. Y como tienen un contrato previsible, confiable, serio, lo pueden utilizar. Tú le sacas eso a los clubes, que ya en muchos casos tienen adelantadas esas facturas. Lo repito, no es lo ideal desde el manejo administrativo y financiero de un club, pero es la realidad. Así se manejan muchos clubes. Tú le sacas eso y le quitaste todo el oxígeno. Exacto. O sea, le quitaste todo el aire. Le quitas un equipo que no tiene caja, no tiene cómo competir. De acuerdo, o sea, le quitas la posibilidad, porque son finalmente herramientas de cambio, ¿no es cierto? En un mercado que las acepta porque son una bala cuando tú las pones sobre la mesa. Lo que está ofreciendo la Federación es un absurdo total. Pero mencionaste, Diego, cuando hablábamos un poco de qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás es mantener el poder de alguien que en realidad nunca le ganó a nadie. En el mundo del fútbol, ¿no es cierto? Pero así son los mecanismos. Y mencionaste entre los actores actuales a los futbolistas. Y yo lo debo decir, disculpen la jactancia, pero me tocó cuando fui congresista de la República promover precisamente la norma que terminó de meter a los futbolistas dentro del gobierno de la Federación Peruana de Fútbol, porque me parecía absolutamente justo. Este es un deporte que lo practican los futbolistas, lo menos que pueden tener es una voz, que yo creo que debería ser más fuerte todavía. O sea, yo creo que debería tener todavía más jerarquía. Porque cuando algunos dirigentes me lo discutían, me acuerdo cuando yo era congresista, me decían, no, qué barbaridad, ¿por qué me voy a sentar con ellos? Porque el fútbol lo hacen los futbolistas. Porque además cuando comenzó el fútbol, ¿quiénes creen que eran los dirigentes? Los propios futbolistas. O sea, esto es una cosa que tenía que ser así. Y hoy los futbolistas tienen una palabra que se escucha y además que está muy bien representada por gente seria, ¿no es cierto?, que además conoce mucho de esto. Y por eso es que hemos invitado precisamente a Johnny Baldovino, que es abogado precisamente de la agremiación de futbolistas. Permíteme un instante, Diego, que está ya con nosotros. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por sumarte a la conversación. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, a ver, tu primera impresión de esta carta que a mí me dejó asombrado hace unos días. Mira, lo que te puedo decir es que aún no se han aprobado las bases del torneo 2023 y este documento que estuvo circulando, que se le envió a los clubes, forma parte de ese reglamento. Entonces es un documento que estaban solicitando sin que se haya aprobado el reglamento. ¿Ya? Este es un anexo, una adenda. ¿Ya? Que tiene que ir a las bases del torneo. Ah, ok. Las bases, es más, hace unos instantes Fernando Revilla y Roberto Silva, que forman parte de la comisión de bases, se han ido a la federación porque las bases todavía no han sido aprobadas. ¿Ya? Y es increíble que hagan circular un documento que ni siquiera ha pasado por las comisiones, por la subcomisión de fútbol profesional y por la comisión de competencia, que son los organismos que, de acuerdo al estatuto de la federación, tienen que aprobar las bases del torneo. Ok. Entonces, la federación se tomó una atribución sin que las comisiones correspondientes todavía hayan aprobado el documento, que es un tema de discusión. Entonces, por ahí comenzamos mal. Correcto. A ver, ese es un aporte tuyo, yo no lo había considerado, pero es un aporte desde el punto de vista jurídico que es muy valioso. O sea, hasta en eso están metiendo la pata. ¿Quién nos está asesorando? Lo que pasa es que están apurados, ¿no? Como decía bien Diego, hay un caramelito que todos los que quieren soltarlo a los clubes. Y ojo, esos $500,000, en teoría, hablo siempre en teoría, son para infraestructura, no son para contratar jugadores. Pero claro, le ponen infraestructura, pero los clubes obviamente van a contratar. Y el tema que hablaba Diego hace un rato, que quiero puntualizar algo. Cuando dicen quieren acortar brechas, tú acortas brechas cuando tienes instituciones en competencia. Pero ¿cómo vas a cortar brechas cuando acá en el fútbol peruano tienes equipos que son 11 camisetas, que pertenecen a una sola persona?
que esa sola persona lo único que le interesa es hacer su negocio, no piensa en desarrollarse. Bien o mal, ojo, pero son los clubes que llegan al fútbol profesional del Perú, que vienen de Copa Perú, la mayoría son de personas naturales, que manejan el club a su antojo y que para ellos le das $2 millones, $1 millón lo meten al equipo y el otro $1 millón lo guardan para su caja. Pero entonces tú no puedes tratar de la misma manera a instituciones como la U, como la Alianza, como el Boys o como Melgar o como Cienciano, compararlo con equipos que solamente pertenecen a una sola persona. Tú preguntas, hay 8 equipos por lo menos en el fútbol profesional que los presidentes son las únicas personas que conoces. No tienen institución, no tienen votación, no tienen socios, no tienen asociados. Y además, las brechas se acortan aplicando de manera adecuada el reglamento de licencias. Que el reglamento de licencias en todo el mundo tiene el objetivo de institucionalizar a los equipos que entran al fútbol. Entonces, creo que por ese lado tampoco acierta la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Correcto, esto plantea sin duda un problema súper difícil. Espero que a estas alturas la gente ya tenga una idea clara de lo que estamos hablando. O sea, frente a esta situación complicada, que la complicó la propia Federación, porque podríamos además comenzar desde un punto que para mí por lo menos es el punto de partida, que es el siguiente. Más allá de cualquier deseo de mejorar, que por supuesto todos queremos mejorar, pero hay un punto de vista jurídico que se pierde de vista y es el siguiente. La Federación pretende en este sueño que tiene de un contrato con una empresa maravillosa que hasta ahora no aparece y un dinero que todavía no está claro y todo lo demás, salir adelante el próximo año eximiendo a algunos equipos que todavía tienen contrato vigente con Gol Perú, ¿no es cierto? Porque dice, entre comillas, respetar contratos. Oigan, todos los contratos, y esto es algo que yo he dicho desde el comienzo, todos los contratos tienen una cláusula que se llama cláusula de primera opción, que obliga al contratante, cuando termina su contrato, a decirle, oye, tengo esta mejor oferta, igualala tú. Si no se cumple eso, se está incumpliendo el contrato. Y la Federación lo que está haciendo es empujando a los clubes a incumplir el contrato, a todos ellos. Los está empujando, incumplan ustedes el contrato. Y ese también es un tema durísimo. Como abogado, Johnny, tú sabes que eso por lo menos va a generar acciones legales durísimas, ¿no? No, y además, Alberto, es tan absurdo que yo reconozco la cláusula que me otorga a mí el 10% de los ingresos, pero no reconozco la otra cláusula. Y la cobro puntualmente, además. La otra no. Claro. O sea, para que se entienda. Los clubes en su momento firman contratos de televisión. Esos contratos tienen una serie de obligaciones. Entre otras, una cláusula según la cual le dan el 10% de ese ingreso a la Federación, por no hacer nada, simplemente porque es la Federación. Y está bien, todo el mundo lo ha aceptado siempre. Pero otra cláusula dice esto que yo les acabo de decir, la famosa cláusula de primera opción. Entonces, claro, la Federación acepta las cláusulas que le convienen y las que no, no. Y esto puede largar a un incumplimiento durísimo que yo adelanto puede traer consecuencias legales complicadísimas, ¿no es cierto? Y las va a traer de todas maneras. Alberto, económico, Alberto. Sí, Johnny, dime tú, dime Johnny. Es que hay un tema económico que la gente no ha visto. A ver, si nos vamos al plano económico, a la Federación le conviene más que todos los clubes renueven con el consorcio, porque el global, digamos, lo que va a recibir es mucho más de lo que podría recibir con el modelo que están planteando. Te lo pongo así más o menos en cifra. Por ejemplo, digamos que el consorcio pone 57 millones y lo que propone 1190 son 40 asegurados. De los 57 millones, la Federación recibiría 5.7 millones al año. El otro lado, 4. Y además, el consorcio se ocuparía de algo que es importantísimo para el desarrollo del fútbol peruano, de los torneos de reserva, 2 torneos de reserva, el torneo espejo, y de la segunda división. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que la Federación ya no gaste en los torneos de reserva ni en la segunda división. Claro. En cambio, con el otro modelo es solamente Liga 1. Solo Liga 1, claro. Segunda división. Claro, por eso yo no quería entrar en detalles de las diferencias que son gigantescas en favor del fútbol peruano, pero aquí hay algunas cosas. Y el problema económico, Johnny, yo te explico cuál es la diferencia. En el caso del consorcio, la plata íntegra está encima de la mesa. Solo lo dejo ahí. Claro. Diego, me quería decir algo, discúlpame. Sí, yo lo que quería agregar era algo que marcó Johnny, ¿no? Cuando habla de que los $500.000
que le están ofreciendo a los clubes son para infraestructura, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que se está utilizando plata que es para una cosa para otra. ¿Y por qué la federación se puede dar el lujo de hacer eso? Porque no tiene ninguna supervisión, porque la federación tiene la complicidad de Conmebol en esto, y Conmebol no lo supervisa. Esa plata o es de fondos de Conmebol o es de fondos de FIFA para infraestructura. Pero como en estos momentos yo no te puedo dar un contrato de televisión como el que tienes o como el que te están ofreciendo, te doy este caramelito y haz lo que quieras. Total, a mí no me lo supervisan y yo tampoco te lo voy a supervisar a ti. Claro. Con lo cual estamos potenciando un desorden que en algún momento va a saltar. Porque esto no puede ser eterno. Esto no puede durar toda la vida. En algún momento alguien va a decir, va a hacer una auditoría y va a decir, oye, ¿de dónde salió la plata para Stein, para Grau, para DT? ¿De dónde salió la plata el año previo para Yacuabamba, para...? O sea, todos los años se han venido financiando Diego, algunos equipos con fondos Diego, que no son ¿de dónde? fondos que sean justamente para eso. Diego, ¿de dónde sacan los 7,5 millones para darle a los 15 clubes que se supone tienen que firmar? Esa es una pregunta que se hizo en el directorio de este fin de semana. Y el directorio decidió que salga de la caja de la federación porque ellos querían hacer un préstamo. Ya te imaginarás de quién se iban a prestar, ¿no? No te creo. Y el directorio dijo, bueno, si el presidente señaló que saldría la plata de la federación, habría que ver la caja de la federación si es que hay 7,5 millones en este momento para entregárselo a los 15 clubes. Yo creo que no hay, pero bueno. Ahora, ese es el tema. ¿De dónde van a salir esos 7,5 millones? Esto es muy divertido, ¿no? Porque además en la carta esta dice que esa plata se la va a entregar, creo que en el momento en que acepten todos, ¿no? O sea, encima los obliga a que entre todos se metan codazos y se obliguen unos a otros. Es de loco, o sea, está proponiendo una guerra. O sea, al final esta carta lo que está haciendo es desatando una guerra. Porque aquellos que estén desesperados por cobrar van a tratar de obligar a aquellos que con más dignidad dicen, oye, aguanta un ratito, espérate, así no son las cosas. Entonces, eso va a terminar en un enfrentamiento entre clubes inclusive. Por supuesto que va a haber Lo que un pasa, enfrentamiento Alberto, entre es clubes. que Sí, Diego. mi sensación es que el timing de la carta el día sábado tiene que ver con que una vez terminado el campeonato, los clubes que están de acuerdo con continuar con el consorcio estaban dispuestos a pronunciarse, porque ya no entendían que ya no había riesgo deportivo respecto a su pronunciamiento. Eso es bien importante. Es público que más de un equipo que estaba dispuesto a tener un pronunciamiento estaba esperando que termine el campeonato, porque no querían que un pronunciamiento en contra de la federación los afecte desde lo deportivo. Bueno, a partir de hoy ya terminó el campeonato y no va a empezar hasta, en teoría, el 15 de enero. Bueno, el timing del documento de la federación fue justamente intentando evitar eso que era Vox Populi que iba a suceder esta semana. En el fútbol todo se sabe. Somos, como dice Oblitas hace mucho tiempo, somos pocos y nos conocemos mucho. Pero es que es verdad, a ver, lo que ha dicho Diego es clarísimo, voy a entender pocas palabras, ¿no es cierto? Hay clubes que hace rato quieren manifestarse, pero dicen, no, espérate, porque... Y esto es lamentable decirlo, el nivel de desconfianza que hay es tan grande que tú no puedes manifestar una cosa que defiende tus intereses porque tienes miedo que te metan la mano en el partido, y ya sabemos cómo, ¿no es cierto? Entonces, qué terrible que ese sea, no digo que pueda ocurrir, digo qué terrible que existe ese miedo en el fútbol, ¿no es cierto? De decir, oye, si yo planteo mi opinión, voto de tal sentido, de repente me cobran un penal el domingo en la cancha. Ese es el miedo que había. Es terrible. Te suspenden para participar en torneos internacionales, pero ahí quiero agregar un punto. Perdón, o te quitan puntos en la mesa. Ya, dime, Johnny, ¿qué querías decirme? Lo que pasa es que vienen amenazas diciendo de que los clubes que no cumplan con lo establecido por la federación no van a jugar el próximo año. Sí, claro. No los van a autorizar para que Conmebol no los deje participar en los torneos internacionales. Pero bueno, ahí el tema es muy claro y para agremiados es clarísimo que si no juega uno, no juega nadie. Ok. ¿No? O sea, los futbolistas estarían de acuerdo ellos en tomar una acción en conjunto. Sí, por supuesto. Perfecto. No se van a atrever. Muy claro de que si no juega uno, no juega nadie. ¿Quién no se va a atrever, Diego? Perdón, Diego. No se van a atrever. ¿Quién no se va a atrever? No, que no se van a atrever, no se van a atrever. A la federación. La federación, yo coincido con Diego. No sé, la federación no te va a atrever porque los futbolistas sí se atreven. Hay 3 huelgas hace muchos años que... No, claro, los futbolistas
Los futbolistas, por supuesto que sí, lo hemos vivido la huelga del 2002 y lo que pasó más adelante. De eso no tengo ninguna duda. La federación no se va a atrever a alianza universitaria. Acuérdate, Diego, en el 2009 hubo una renuncia masiva a la selección. Hubo más de 1.000 jugadores que renunciaron a la selección y que Manuel Burg en esa época decía que era imposible y renunciaron, y ahí se consiguió que se profesionalice la Liga 2. Claro. Johnny, dame un segundo porque el tiempo me está ganando y quiero agradecerle a Diego tu participación. Sé, Diego, que tienes otros compromisos, así que muchas gracias por estos minutos. Pero sí quería contigo un par de temas puntuales porque es bien importante lo que acabas de decir. Lo que acaban de decir ahora es súper importante. O sea, si los clubes no logran hacerlo digno, felizmente tenemos futbolistas dignos y cada vez me felicito más de haber puesto esa ley que les daba asiento a los futbolistas en el directorio. Bueno, sí. Acuérdate que costó mucho, muchas peleas costó esa ley. Me vas a decir, tú estuviste al lado mío, Johnny, en cada uno de esos países, pero te acordarás, ¿no es cierto? O sea, todo lo que nos costó eso, pero me felicito, hermano, porque es bueno tener en el ambiente a alguien que pueda tomar decisiones como los futbolistas en este caso. Si los clubes no pueden hacerlo, los futbolistas lo harán, anuncio clarísimo, ¿no es cierto? Los futbolistas lo harán y Diego lo sabe. Diego, una consulta final, simplemente ya apelando a tu experiencia. Tú, antes de ser un periodista tan destacado, has sido un dirigente destacado. Cuando te ha tocado manejar club, inclusive, como en el caso de Sporting Cristal, ¿recuerdas alguna cosa ligeramente similar de la Federación Peruana de Fútbol? O sea, de tan poca elegancia, ya no hablemos de antijuridicidad. No de este tipo, pero sí quiero ir al 2003, ¿no? Cuando fue la huelga de futbolistas y no se terminó el año. Los dirigentes, y yo era parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, no creían lo que realmente pasó. No, en algún momento van a aflojar, no, ahora les damos algo y aflojan, no, yo los amenazo y van a volver a jugar. Y se paró el fútbol y no terminó el campeonato. Y no terminó el campeonato en el 2003 y se reinició en el 2004 y finalmente terminaron aceptando lo que era en ese momento justo fundamental para los futbolistas, que era que se aceptara el estatuto del jugador. El estatuto del jugador que costó mucho sacarlo adelante en la asociación, que cada vez que había reuniones la agremiación se presentaba y los clubes no se presentaban, y el día que lo leyeron dijeron, oye, pero esto... ¿Cómo es así? No, es que esto es lo que hemos negociado, pero nosotros no hemos negociado esto. ¿Cómo? Si tú tenías una comisión que ha ido a tantas reuniones. Los clubes no leen hasta que les toca de verdad y ya se dan cuenta que es muy tarde. Bueno, espero que los clubes reaccionen esta vez y no se den cuenta cuando ya sea muy tarde de las consecuencias de simplemente seguir con miedo y no plantarse ante las posiciones que más les convienen, ¿no? Diego, ha sido súper ilustrativo tus comentarios. Muchas gracias, sobre todo por el tiempo, porque repito, sé que tienes otro compromiso. Vamos a una pausa comercial y Johnny, te ruego que te quedes con nosotros un instante más para cerrar algunos conceptos. Gracias, Diego, otra vez. Gracias, Alberto. Abrazo, Johnny. Nos vemos. Vamos a la pausa entonces. Una pausa y seguimos con Johnny Baldoino. FAP está dispuesto a tomar medidas y a impedirlo, Johnny. ¿Eso me lo ratificas? Pero por supuesto, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que dejen sin jugar a un plantel, ¿no? Acá o juegan todos o no juega ninguno. Qué bueno. Porque tenemos que tener... ¿no? Acuérdate que lo que ha caracterizado a la agremiación en todo este tiempo es la solidaridad hacia los compañeros. En las anteriores paralizaciones, muchos clubes... jugadores de clubes grandes que tenían contratos seguros se sacrificaron por los que menos tenían, y ahora va a ser igual. Todos estamos juntos en este tema y nosotros tenemos como gremio que cuidar el trabajo de nuestros agremiados. Parecerá de repente egoísta, pero es así, nosotros estamos para eso. Pero claro que nosotros sí. Tenemos que cuidar. Para nosotros es tan importante el capitán de la U como el capitán de Chabelines, ¿no? De primera y de segunda. Por eso te decía hace un rato, en el plan que yo veo que quiere proponer la federación, no se habla de segunda división, no se habla del campeonato de reservas. ¿Quién lo va a financiar? ¿De dónde va a salir la plata? Entonces todo se centra en Liga 1, en Liga 1, en Liga 1. Ojo, Liga 1 es el motor, pero lo demás también existe. También tiene que jalarse, pues, ¿no? Nosotros en nuestro último pronunciamiento pusimos que el motor de este negocio son los clubes grandes. Los clubes grandes, llámese la U, Alianza, Cristal, Melgar, Cienciano, porque muchos se ofendieron
porque decíamos que no nos ocupamos de los equipos chicos. Pero lo que tiene que entender la gente es que los clubes grandes son los que mueven la industria y que hacen que los clubes chicos también ganen dinero. Claro. Pero lógico, Johnny, imagínate por un instante que cumpliendo sus amenazas la Federación hoy a las 4 de la tarde diga que Alianza Lima no juega el campeonato del próximo año, Cienciano del Cusco tampoco, que ya se han manifestado, Universitario tampoco. ¿Te imaginas eso? ¿Qué campeonato van a hacer? O sea, ¿qué interés puede tener el campeonato? ¿Qué auspicia ahora entraría? ¿Qué público iría a los estadios? O sea, lo que tú dices puede sonar duro, pero es absolutamente cierto. Es inviable. Y aparte nadie es tan loco para meter plata en un torneo que no lo va a ver nadie, ¿no? Porque nadie lo vería para comenzar, o sea, terrible, o sea, es una locura absoluta. Ahora, felizmente, en esta línea también ya han comenzado a pronunciarse dirigentes de clubes. Lo decía bien Diego Revalletti, y esto es una pena, yo quiero resaltarlo. Hay muchos dirigentes de clubes que han querido decir su palabra antes, pero que no lo hacían porque todavía se estaba jugando. Y porque tenían temor, pues, mira lo que está pasando con Boys, hablemos clarísimo, ¿no es cierto? Que tiene una posición muy firme al respecto, pero que, claro, le quitan puntos, cada vez que abre la boca le siguen quitando puntos, puede perder la categoría. Entonces, estas cosas pasan en el fútbol peruano, sí, lamentablemente, lo maneja la federación. Y entonces, en función a eso, se ha guardado prudente silencio. Y ahora, claro, terminaba el campeonato, por eso es que sacaron, tiene razón Diego, por eso es que sacaron la carta el día del partido, porque al día siguiente seguramente iban a venir los comentarios o las manifestaciones públicas y la federación está tratando de parar eso. Sin embargo, han hablado. ¿Me acompañas a escuchar, por ejemplo, a Fernando Fara de Alianza Lima? Vamos a escucharlo. A ver, palabra autorizada de Alianza. ¿Qué dice Fernando Fara? No sé, en realidad la federación no debe estar tan contenta con que Alianza haya ganado todos los campeonatos en los que ha participado este año. Lo que sí yo les puedo afirmar es que Alianza no va a firmar esa carta. No firma esa Alianza de ninguna manera va a firmar la carta esa como está puesta, en los términos que está puesta. Si yo estuviera en el lugar de 1190, yo iría directamente a la federación a decirle qué estás haciendo. O sea, ya es difícil la situación en la que está 1190 tratando de convencer a los clubes como que para que la federación le siga poniendo más cabezas y más problemas y nos haga perder más aún la confianza. Entonces, es una carta totalmente fuera de lugar, no tiene ningún sentido, y este señor, que sí señor puede decirse, no sé cuál es su intención de seguir en el mismo plan. Alianza de ninguna manera acepta los términos de esa carta. ¿Agustín Lozano le hace bien al fútbol peruano, en tu conclusión, Fernando? A ver, cuando estuvo Edwin Oviedo, se estuvo trabajando lo que era, ¿cómo se llamaba? Esto, cuando seguían a los clubes y veían qué cosas le faltaba para trabajar menores, tu camarín tiene agua caliente, en general se estaba monitoreando a los clubes, se les daba un jefe de unidad técnica para que mejoren su nivel, licencias. Además, se les controlaba, se veía, había realmente un interés por mejorar el fútbol peruano. Desde que llegó Lozano, se ha cortado todo eso, se ha cortado por completo, se ha desprofesionalizado por completo el fútbol, nunca más se preocupó por mejorarlo y hoy en día propugnan lo que ya se había hecho con Edwin Oviedo, ya se había hecho con él y ellos lo cortaron. Ahora dicen que van a hacer eso. Sabe Dios, porque hasta ahora no cumplen con nada de eso. Lo único que han hecho es dar prebendas a los clubes para que caigan a las tentaciones y voten todo lo que él proponía, ¿no? Porque así es como ha ido logrando las cosas que ha logrado. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Usted cree que le ha hecho bien? Clarísimo, Fernando Fara, ¿no? A mí por lo menos me parece clarísimo. Alianza no firmará. Entonces la pregunta de Johnny, ¿la federación declarará hoy a las 5 de la tarde que Alianza no juegue el campeonato del 2023? Eso quiero verlo. Voy a comprar canchita. No lo va a decir. Además, como te dije, las bases recién serían sometidas para su aprobación el día jueves. ¿Ya? El próximo directorio es el día jueves. Bueno. Porque el domingo, tú sabes que pusieron un directorio el domingo a las 9 de la mañana. No te creo. Claro. Para que no vayan.
ahí se frustró este tema de la aprobación, porque claro, como bien dice Diego, era voz populi que los clubes iban a salir a decir que no estaban de acuerdo o no iban a seguir lo que la federación proponía. Y entonces el miedo, el apuro, quisieron apurar todos los temas, pero al final no lo consiguieron. Entonces, el tema creo que no lo Alianza, sino yo creo que varios clubes no van a firmar. Ya, pero quiero centrarme en Alianza, Johnny. Ya tú me dices que hasta el jueves no se aprueba. Ok, ¿el viernes la Federación declarará que Alianza no va a jugar el campeonato del 2023? No, no puede. No podría, ¿no? Pero la carta dice que la amenaza concreta es esa, ¿no? Ahora, ¿tú sabes qué es lo más gracioso? Que me he enterado, corrígeme si tienes una información distinta, pero me dicen que a la U no le ha llegado la carta. Y no le ha llegado la carta porque el Universitario tiene contrato pendiente todavía, ¿no es cierto? Pero entonces hay una parte que no entiendo, porque en teoría esa carta no es por los derechos de televisión. Esa carta es simplemente para alinear todo el campeonato del 2023. Entonces, ¿cómo es eso? ¿A unos los obliga y a otros no? Esa carta es de acuerdo a las bases... Es ridícula, Johnny. 20 me parece. De acuerdo a las bases, esa carta tú tienes que firmarla como requisito para presentarte para tu inscripción en el torneo. De acuerdo. Pues la tienen que firmar los 19. De acuerdo. O sea, es una carta en la cual aceptan las condiciones del torneo, que hasta ahí estamos todos de acuerdo. O sea, claro, tenemos que ponernos de acuerdo. El problema es que te quieren... Marketing, publicidad y todo, ¿no? Claro, el problema es que ahí te meten un montón de torpedos en esa carta, pues es absurda, ¿no? Lo que pasa es que es absurdo porque, claro, en el programa para entregar $500,000 no está la U, no está el BOY, no está Muni, ni está Manucci porque tienen contrato vigente con el consorcio. Entonces... Es que esas son las cosas que no se entienden de la federación. Por eso, pues, ahora, entonces... Si es para infraestructura... O sea, ellos no tienen infraestructura. O sea, por eso, si es para infraestructura, tendrían que entregársela a los 19. Por supuesto. No solamente a 15. Pero es por eso te decía, ¿quién nos asesora? O sea, de verdad está mal por donde lo veas. O sea, por donde lo veas. Esa carta está... Pero bueno, ahí está todavía, sin embargo, presente. Ahora, uno dirá, Alianza Lima ha dicho que no. No, son varios. O sea, la información que tú tienes, Johnny, es que no solamente es Alianza, ¿no? No, por lo menos yo hablé con 4 clubes el domingo porque me llamaron a preguntarme esto qué cosa es. Y 4 clubes que dijeron imposible, esto no se firma. En este momento, en la comisión de bases, se está discutiendo que no debería formar parte de las bases del torneo. Para poder jugar. Claro, porque se está metiendo un tema que no tiene nada que ver con lo deportivo. Claro. Los derechos de televisión. Claro. Que tendría alguna lógica eso pues no de acuerdo, pero lo están haciendo tan mal que, claro, sáquenlo de ahí para que se pueda jugar por lo menos. Ahora, me hablas de algunos clubes que han hablado contigo, nosotros tenemos otra palabra, no solamente Alianza Lima, Cienciano del Cusco. Escuchen la palabra de Sergio Ludeño. El día de hoy recibimos hace pocos días un documento de la Federación que tenemos que entregar firmada, ¿no?, el día de mañana hasta las 4 de la tarde, donde dice, ojo, lo que les comenté hace un momento, no se firmó ningún convenio, ni nos han dado la seguridad ni la garantía que hemos solicitado para poder avanzar. Y donde dice que en este caso tenemos que entregar una declaración jurada firmada donde aceptamos, ¿no?, entre muchas cosas, a estas nuevas reglas de juego, a estas nuevas condiciones, y donde nos dicen que efectivamente los equipos son responsables de sus temas contractuales y que la federación no tiene mayor incidencia o responsabilidad en estos daños que puedan ocurrir. Es algo totalmente diferente a al documento recibido. Por ende, y por otras razones, vamos a hablar solamente de esa parte en estos momentos, también asumimos una posición que es la misma que el Club Alianza Lima, y entiendo debe ser la misma de todos los equipos de fútbol peruano. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar de una manera transparente, ordenada y adecuada en todos los contratos que firmemos. El Club Cienciano no está de acuerdo con esta declaración de conformidad y compromiso, al menos como está escrito, ¿no es cierto? De esta manera. Y peor aún, sin tener alguna reunión previa y poder coordinar y consensuar diferentes temas. Todos lo queremos lo mejor para el fútbol peruano, pero de esta manera no. De esta manera no se puede. Haremos las observaciones al documento
Y bueno, espero que los equipos analicen todos los documentos que tienen, que son los mismos que tenemos nosotros, y vean qué es lo mejor para las instituciones. Estamos en un punto muy complejo donde una mala decisión puede llevar a resultados totalmente negativos para nuestras instituciones, y a lo que nos corresponde a nosotros es cuidar, en este caso, al Club Cienciano, y estamos convencidos que esta es la manera. Así que el que habla se ha comunicado con algún director de la federación, le ha hecho conocer esto, a otros equipos también nos han llamado a decirnos que estamos todos preocupados y esperemos que esto se resuelva. Y nosotros seguiremos, digamos, poniendo nuestra posición, buscando lo mejor nuevamente para el fútbol peruano, y considero que la federación no está por ese lado. La cabeza de Cienciano del Cusco, Cienciano tampoco firma. Johnny. Lo que pasa es que también si tú lees el texto que hablaba Sergio, comienza diciendo que el club acepta, mira la locura, acepta las consecuencias disciplinarias que pudiera determinar la Federación Peruana de Fútbol. ¿Ya? Yo te voy a castigar, Alberto. Tú me tienes que firmar que cualquier castigo que yo te ponga a ti, tienes que aceptarlo. Claro. Sí, claro, ahí están viendo ya el tema a futuro de si juega el campeonato o no juega el campeonato, si lo denuncia o no lo denuncia ante Conmebol, porque en este tema es un tema de carácter privado y creo que FIFA no tiene absolutamente ninguna competencia, a pesar de que la carta que enviaron hace un tiempo que no se entiende. Yo me reuní con el representante de FIFA que firmó esa carta. Ajá. Y cuando me explicó, yo le expliqué cuál era la situación y me dijo, no, ese no era, en ese marco no se ha enviado la carta. Le digo, porque acá tú tienes un tema. ¿En dónde sería competente FIFA? Si es que los clubes no quieren reconocer un derecho que la FIFA le otorga a la Federación Peruana de Fútbol. Y yo le dije, ojo, nadie cuestiona que los derechos de televisión son de la Federación. Originarios, claro. Claro, el problema está en que hay un tema contractual que tienen que resolver los clubes con un tercero. Bueno, en ese caso, la FIFA no tiene nada que ver, porque es un tema entre privados. Y no solamente eso, Johnny, sino que para seguir la línea de tu razonamiento, cuando esos contratos fueron firmados, en función a una delegación que ocurrió, tú como delegante aceptas las condiciones del contrato que firma tu delegado. O sea, ya estamos entrando en materia jurídica. Es decir, tú nombras un representante para que firme un contrato. Lo firma, te obliga a ti. O sea, la federación no puede decir, esta cláusula no me obliga. Como tú decías hace un rato, la de la plata que me toca, esa sí para mí, venga, tiene usted. Pero esta cláusula a mí no me obliga, así que... perdón, esa cláusula de primera opción obliga a todos. Hasta la FIFA, están todos obligados, precisamente por el tema de la delegación. Todos están vinculados, pero lo que pasa es que a lo que voy es que hay muchas amenazas de que la FIFA te va a desafiliar, que la Conmebol no te va a hacer jugar. Pero ¿cuál es el procedimiento? En caso la Federación considere que hay clubes que tienen que ser sancionados, el directorio tendría que sancionarlos y después la Asamblea General, con el 75% de los votos, tendría que confirmar la sanción. Y 75% de los votos quiere decir que si hay 17 votos que se oponen, ya no podría sancionar a nadie. De los cuales 7 son de futbolistas, como tú sabes, y los otros 10 van a ser los otros 10 clubes, porque nadie va a querer con los que hacen negocio sean suspendidos, porque se acabó el negocio para todos. Claro. Entonces, los caminos creo que todos conducen a que dentro de poco veamos, creo, una luz al fondo donde se va a tener que conciliar y donde las partes van a tener que ponerse de acuerdo y el diálogo creo que va a tener que fluir para que el torneo pueda salir adelante en enero, porque de lo contrario lo veo muy difícil, ¿no? Sí, pues ciertamente, o sea, que vuelva la sensatez, que es lo que se trata. Ya que digamos que la federación dé pasos en falso. ¿Sabes cuál es el problema, Johnny? Que cada vez que mete la pata a la federación, que es más o menos recurrente, lo que le cuesta es el siguiente paso. Entonces el siguiente paso se termina siendo más cantinflesco que el anterior. Y yo siento que cada vez está entrando en un hoyo del que es bien difícil sacarlo, ¿no? Pero el problema es ese de la federación, ¿no? Que no tiene rumbo, que no tiene rumbo definido. Y el otro tema es que los clubes, yo te aseguro que van a llegar rápidamente a un consenso.
Ajá. de todas maneras. Entonces, el tema está en que la federación se ponga de acuerdo con los clubes. ¿Y quién tiene que ser flexible? Porque a ellos los eligieron, Alberto, no perdamos de vista esto, los eligieron para conseguir lo mejor para sus asambleístas. Claro. Si tus asambleístas te exigen algo, tú tendrías que ceder porque ellos creen que es lo mejor, ¿no? Porque de lo contrario es una tiranía y yo hago lo que me da la gana y acá hacemos lo que me da la gana y el directorio, lamentablemente, salvo honrosas excepciones, la verdad que solamente aplauden lo que hace el presidente. Y ahora tienes en el directorio a 2 equipos que han perdido la categoría, que son San Martín y Ayacucho. De repente la recuperan por maneras milagrosas, ¿no? Nunca sabes, ¿no? Porque la verdad que hay tantas cosas raras que pasan que no me extrañaría y de repente por ahí terminan perjudicando al BOI que tiene contrato con el consorcio vigente, así que sacarlo es una piedra menos en el camino. O sea, cuidado con eso. En eso sí le pido atención. Tiene que tener cuidado la gente del Boys. En eso, atención a todos los que amamos el fútbol peruano. Acá no se trata de que si eres hincha del Boys o no eres hincha del Boys. Aquí el problema puede ser que por una cuestión política terminen afectando los derechos deportivos de un club que se lo ha ganado largamente en la cancha para tratar de salvar a uno que puede darle el voto a la federación. O sea, eso sí sería terrible y sería lamentable. Ojalá que esas cosas no ocurran, Johnny. Pero bueno, creo que hemos básicamente explicado bien todo este tema. Yo te agradezco mucho por esta participación, Johnny. ¿Algo más que vamos a ver? No, que esperemos que esta semana por lo menos salga humo blanco y lleguen buenas noticias para el fútbol, ¿no? Porque lamentablemente ya el domingo entramos a la fiesta mundialista. Sí. Y esto nos va a distraer un poco, pero deberíamos entrar a la fiesta mundialista sabiendo qué va a pasar el próximo año y con la certeza de que todos los clubes van a participar en el torneo del 2023, ¿no? Eso es lo que se quisiera. Pero Johnny, bueno, ojalá que todo ocurra bien. Te agradezco una vez más, no solamente la claridad de tus conceptos, de las que nos tienes acostumbrado, Johnny, sino además a nombre, en tu figura, a la agremiación de futbolistas, que vuelven a demostrar con una manifestación como la que acabas de hacer, que son importantísimos dentro de la estructura organizacional del fútbol peruano. Que no sería la primera vez que sean los futbolistas los que pisen fuerte para poner orden en el fútbol del Perú. Gracias por eso también. Listo, Alberto, muchas gracias. Listo, Johnny. Gracias a ti.